Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, así que hermanos, sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Quiero que antes de iniciar con el repaso de la lección, queremos orar, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Hagamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder escuchar tu palabra a través del repaso de la lección de escuela sabática. Rogamos, Señor, de que bendigas a tu siervo, bendigas a tu pueblo que va a escuchar este repaso de la lección, que podamos aprender, podamos comprender el mensaje y no solamente lo podamos comprender, sino también lo podamos obedecer. Bendice este estudio, que sea aprobado por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a profundizar en la lección de escuela sabática, ya que viene presentando temas supremamente interesantes. La lección que vamos a repasar es la lección número 7. Trae como título Fundamentos de la Profecía. Noten qué interesante, Fundamentos de la Profecía. O sea que vamos a estudiar profecía bíblica, porque el objetivo de la lección de escuela sabática es que comprendamos el simbolismo apocalíptico. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Los adventistas del séptimo día usamos este versículo para demostrar que en Dios hay una pluralidad. Dios es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque noten cómo dice Dios aquí: ¿quién irá de nuestra parte? ¿Quién irá por nosotros? En otras versiones de Biblia. Hermanos, el contexto de este versículo, recordemos de que es parte de una visión que vio Isaías. Isaías, igual como Ezequiel, igual como Juan, pudieron ver en visión el trono de Dios. Pero en ese marco de la apostasía de Israel, Dios se presenta en visión al profeta Isaías. Y en este mensaje, Dios manda al profeta Isaías para amonestar al pueblo de Israel. Y noten que Isaías responde prestamente: Aquí estoy yo, envíame a mí. El profeta Isaías iba a ser enviado con un mensaje de exhortación y amonestación para que el pueblo de Israel se arrepintiera. El comentario bíblico adventista explica el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías. Noten cómo explica el comentario bíblico adventista el por qué Isaías está respondiendo prestamente: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Como Pablo, Isaías tenía gran deseo de que Israel pudiese ser salvo. Y cita Romanos 10:1. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías iba a ser de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel. Hermanos y amigos, es importante comprender que cuando alguien ha sido purificado por el poder del Espíritu Santo, va a sentir esa compasión por las demás almas. Cuando alguien ha sido perdonado y salvado por Cristo, no va a tardar en sentir ese deseo de poder llevar el Evangelio a personas que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Noten que el mensaje de Isaías iba a ser un mensaje de amonestación y esperanza. El pueblo de Israel estaba en apostasía, estaba en rebelión. Lo que necesitaba era que se salvara. El mensaje de Isaías era un mensaje de amonestación, claro, era un mensaje de exhortación y amonestación,
pero al mismo tiempo un mensaje de esperanza, porque lo que buscaba Dios a través de Isaías era llamar a Israel al arrepentimiento. Y quise aclarar este punto porque es importante que comprendamos el contexto de Isaías capítulo 6, versículo 8. No es como hoy, hermanos, que los pseudo predicadores que dicen de que predican la verdad, su deseo solamente es condenar a la iglesia, decir que la iglesia es Babilonia, que hay que salir de la iglesia, y lo hacen con un odio satánico. No buscan un arrepentimiento, no buscan predicar un mensaje de amonestación, claro que sí. La amonestación tiene que ir acompañada con esa misericordia, con esa esperanza, porque Dios quería salvar a su pueblo, Israel. Igual como hoy, hermanos, estamos pasando por una crisis de apostasía. Dios manda a sus mensajeros. Estos mensajeros tienen que levantarse, no para condenar al pueblo, sino para exhortarlo y amonestarlo, para que el pueblo venga al arrepentimiento. Noten, ahora, hermanos, pasemos al día domingo. El día domingo dice, aquí estoy, envíame a mí. El día domingo sigue la secuencia de la introducción al día sábado. En el día domingo, ¿de qué viene hablando? En este día se presentan los efectos catastróficos del pecado. La situación espiritual de Israel en los tiempos de Isaías era caótica, pero Dios no abandonó a Israel. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, por muy lejos que alguien llegue, Dios siempre lo alcanza por su misericordia. Si Dios aún no ha venido a esta tierra, es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso se llama misericordia. Y es interesante que en este día vamos a ver de que Dios nunca abandonó a su pueblo Israel. Al contrario, nos acerca a Él y nos llama al arrepentimiento. Esta fue la situación de Israel en los días de Isaías. Ahora, pero vamos a ver que Dios se presenta a Isaías sentado en su trono. Isaías, cuando se sintió que estaba en la presencia de Dios, porque fue una visión, Isaías se sintió indigno, se sentía pecador, que no era digno de ver la majestad, de ver la gloria de Dios. ¿Saben qué es lo que podemos aprender de esto, hermano? Una persona, cuanto más se santifique, se va a sentir más indigna de ser hijo de Dios. Lo que quiero decir de que una persona, cuanto más esté cerca de la presencia de Dios, más pecador se va a sentir. La santidad no se hace alarde, no se grita. La santidad se vive. Y la santidad son otras personas que la ven, no nosotros mismos. Esto es como un buen perfume. Aquí vemos en esta visión de Isaías que el profeta Isaías, al ver que estaba delante de la presencia de Dios, se sintió pecador, se sintió indigno, que no merecía estar delante de la presencia de la majestad del Creador de los cielos y la tierra. Pero noten que para purificar el pecado de Isaías, un serafín le puso un carbón en sus labios para ser purificado. Isaías capítulo 6, versículo 6 al 8 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con una tenaza y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que con esto toco tus labios y he quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Noten que después de que Isaías fue purificado de su pecado, ahora se le da una misión. Después oí la voz del Señor que dijo, o que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿qué podemos aprender?
¿Qué enseñanza espiritual podemos extraer de esta historia? La única forma de que yo pueda sentir esa misericordia y ese deseo de predicar el Evangelio para que otros se salven es que primero tengo que ser purificado yo. ¿Por qué hoy a la iglesia no le gusta hacer obra misionera? Porque necesitamos ser purificados primero. Isaías, en su condición pecaminosa, no podía completar la misión. No podía cumplir la misión. Así que Dios primero lo purificó, lo limpió de su pecado. Ahora Dios le da una misión a Isaías: ve y predícale. Ve y predícale a mi pueblo. E Isaías dijo prestamente, no dudó. No es como hoy que decimos vamos a ir a hacer la obra misionera y los hermanos no vienen, quizás dos vienen. Pero noten cómo estamos de tibios espiritualmente. Cuando se dice va a haber una excursión al mar o va a haber una comilona en la iglesia se llena. Pero cuando decimos vamos a ir a hacer la obra misionera, ¿cuántos se apuntan para ir a hacer la obra misionera? 1 o 2 hermanos vienen. Porque esa es una evidencia que estamos muertos espiritualmente. Noten, hermanos, Dios necesita hacer un milagro en nosotros, así como lo hizo con Isaías. Porque solamente así vamos a sentir ese deseo de ir a predicar el Evangelio. Solamente así vamos a sentir compasión por los pecadores. Solamente así vamos a sentir misericordia por aquellas personas que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Isaías dijo prestamente: Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Quiero ir a predicar. Quiero ir a amonestar a tu pueblo. Quiero ir a exhortar a tu pueblo. Quiero ir a darles un mensaje de esperanza. Quiero ir a gritarles en alta voz, porque no había micrófonos. Quiero ir a gritarles y a pregonar que tú aún los amas. Quiero ir a predicarles y decirles que tú aún tienes misericordia sobre ellos. No importa la situación en que están, pero si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Lean lo que dice el capítulo 1 de Isaías. Noten cómo dice el comentario de este día, del día domingo. Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Noten que un serafín, noten que el que tocó los labios de Isaías para purificar su pecado fue un serafín. Vamos a ver de que los serafines son los que están alrededor del trono de Dios, son los mismos querubines. Serafín en el hebreo dije que es el que quema o el que arde, son fuego, arden, son espíritus, son ángeles, son querubines. Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Probablemente, dice el comentarista, se trataba del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Y cita Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Sus pecados habían sido perdonados y ahora, noten ahora, después de que ha sido purificado, y ahora se le consideraba apto para estar en la presencia de Dios, pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo con un mensaje de salvación. Noten, pero vemos de que aquí un serafín es el que toca los labios del profeta para que el profeta sea purificado. Este serafín viene comandado por Dios. Los serafines obedecen las órdenes de Dios. Es interesante que cuando vemos la visión de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 2, vemos a estos ser vivientes como querubines. La visión del trono de Dios que vio Ezequiel es muy profunda. Ahí se menciona que el trono tiene rueda. Son los ángeles que obedecen las órdenes del Espíritu. Noten qué interesante que las ruedas, también Daniel pudo ver las ruedas. Daniel capítulo 7 dice que vio ruedas ardientes, ruedas que ardían, son los ángeles. Lo que mueve el trono son ruedas, que son los ángeles. Noten que la visión
es simbólica. Esas ruedas que mueven el arca del pacto, que mueven el trono de Dios, representa a los ángeles, los querubines y los serafines. Tanto Ezequiel como Isaías y como Daniel y como Juan pudieron ver el trono de Dios, que es movido por ángeles. Ángeles escoltan el trono del lugar santo al lugar santísimo en la profecía apocalíptica de Daniel 7, 13 al 14. O sea que el trono no está en un solo lugar, sino que el trono es movible, se mueve. Según Ezequiel, dice que es movible. Pero es interesante que aquí se habla de serafines. Juan le llama ser viviente. Se le llama también querubines. Es lo mismo. Serafines, querubines y ser vivientes es lo mismo. Aclaro este punto porque lo que viene es muy interesante. Ok, pasemos al día lunes. Los dos querubines, aunque el texto no lo diga textualmente, pero se infiere que fueron dos querubines que Dios puso en la entrada del jardín del Edén para que Adán y Eva, después de su caída, no pudiesen entrar y comer del árbol de la vida y ser pecadores inmortales. Es interesante que en el jardín del Edén vemos dos querubines. Noten, esto es después de la caída. Después de la caída de Adán y Eva, Dios custodió el árbol de la vida y en la puerta, o sea, en la entrada, porque el jardín del Edén, según la Biblia, tenía solamente una entrada. Y en esa entrada Dios puso dos querubines con unas espadas de fuego, cuidando el camino. Esto lo dice Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Noten cómo dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, noten, lo sacó, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, noten querubines, recuerden, querubines, serafines y ser vivientes es lo mismo. Y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Noten, dos querubines. Ahora, el comentarista de la lección dice lo siguiente: tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, Dios ofreció la esperanza del Mesías. En Génesis 3.15 dice esa, la primera mención del Evangelio es Génesis 3.15. Estableció entonces un poderoso símbolo a las puertas del Edén, dos querubines con una espada encendida. Era una espada de fuego. No debe perderse de vista el hecho de que esta escena se asemeja al arca del pacto, símbolo del trono de Dios, y cita Éxodo 25:18. O sea que la lección de escuela sabática hace un paralelo entre el jardín del Edén y los dos querubines puestos en la entrada y el arca del pacto, que también tenía dos querubines encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa, la cubierta que cubría el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un maná, un pedazo de maná. Y encima del propiciatorio habían dos querubines, sus rostros inclinados hacia abajo, y una de sus alas se tocaban entre sí. Es interesante, hermanos, que esto tiene sentido. Estaba analizando que lo que dice el comentarista tiene mucho sentido. En comparar el jardín del Edén con el trono de Dios, que en el santuario terrenal era el arca del pacto. Hermanos, bíblicamente se puede demostrar que el jardín del Edén era un pedacito del trono de Dios que había bajado a la tierra después de la creación de la tierra. Noten qué interesante este punto. El jardín del Edén no era parte de esta creación, sino que fue plantado después de que Dios creó todo.
O sea que el jardín del Edén podemos decir de que era un pedacito del cielo. Por eso tiene sentido de que el jardín del Edén se compare al trono de Dios. En efecto, vamos a ver en uno de estos días de que Satanás o Lucifer, antes de su caída, vivía en el huerto del Edén, o sea, en el monte santo de Dios, que es otro nombre dado al jardín del Edén, el paraíso. Interesante. Ahora, noten qué interesante hablando del arca del pacto. También tenía 2 querubines. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Noten que esta urna de oro era preciosa. Tenía 2 querubines. Vamos a ver de qué esto simboliza algo. El arca del pacto representa el trono de Dios, porque alrededor del trono, tanto Isaías, Daniel y Ezequiel vieron los querubines alrededor del trono. Noten qué interesante. Noten cómo dice esta cita del espíritu de profecía hablando del jardín del Edén. Dios va a restaurar el jardín del Edén, lo va a volver a plantar después de los 1000 años. Viene otra vez el jardín del Edén en medio de la ciudad santa. Dice el comentario de la lección de escuela sabática, dice: si bien es cierto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida, Génesis 3:22, también era un símbolo de esperanza, de la promesa de que un día los seres humanos volverían al paraíso. Hermanos, en Cristo se restaura todo. De ese paraíso donde fuimos arrojados en la persona de Adán y Eva, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, ahí nosotros estuviéramos. Sí, pero con la venida de Cristo se restaura todo. A través de Cristo Dios nos va a restaurar todo. Según la Biblia, en Apocalipsis 21, Dios volverá a restaurar el jardín del Edén y lo volverá a plantar en esta tierra. Hermanos, la Biblia enseña de que Dios al final de los 1000 años va a volver a restaurar el paraíso, el jardín del Edén, viene en medio de la ciudad. Según el espíritu de profecía, el jardín del Edén fue llevado otra vez al cielo antes del diluvio. O sea que después de la caída, el jardín del Edén permaneció mucho tiempo en esta tierra. Y antes que viniese el diluvio, fue transportado. Eso lo dice el espíritu de profecía en esta cita. Patriarcas y Profetas, página 41, dice así. Noten: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Se cita Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por vigilantes ángeles, en la puerta del paraíso custodiada por querubines. Se revelaba la gloria divina. Noten, allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios. Y allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero, noten, en la restitución final, cuando haya cielo nuevo y nueva tierra, y se cita Apocalipsis 21:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Preciosa promesa, gloria a Dios. Dios volverá a dar el jardín del Edén. Y los querubines no solamente estaban ahí para prohibir la entrada, sino que era una esperanza de que Dios iba a restaurar otra vez el jardín del Edén, y por la misericordia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, íbamos a tener otra vez acceso a ese árbol de la vida y preservar la inmortalidad a través del fruto del árbol de la vida. Muy interesante esto, el papel que juegan los querubines en el plan de salvación. Pasemos al día martes. Como carbones encendido. El día martes trae como título como carbones encendido. Ahora, los querubines
Escuchen lo que voy a decir. Esto es importante, hermanos. Esta información vale oro. Los querubines, conocidos como 4 seres vivientes en Apocalipsis, noten, Lucifer, antes de su caída, era un querubín. Noten, o sea que Lucifer estaba cerca de la presencia de Dios. Lucifer era un querubín. Eso lo dice Ezequiel 28:14. En Ezequiel capítulo 28 se hace una analogía entre el rey de Babilonia y Lucifer. Son analogías, igual como lo hace Isaías con el rey de Tiro. Noten qué interesante. En efecto, Ezequiel lo hace con el rey de Tiro y Isaías lo hace con el rey de Babilonia. Son analogías para hablar de Lucifer. Noten, Gabriel también es un querubín. Gabriel es el que tomó el lugar de Lucifer después de su caída. O sea que ahora el lugar de Lucifer lo ocupa Gabriel. Se puede demostrar que Gabriel, el ángel Gabriel, el que reveló la visión apocalíptica a Juan, es un querubín. Noten. Ahora, querubines también habían sobre el arca del pacto. Noten. ¿Por qué en el arca del pacto habían querubines? Porque vamos a ver que los querubines representan los que custodian la sagrada ley de Dios. Y la posición mirando hacia abajo representa el enorme interés en que las huestes angélicas están pendientes de cómo se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal sobre esta tierra. O sea, ese es el interés que tienen. Están viendo hacia abajo porque es una reverencia, viendo también al mismo tiempo cómo se resuelve el conflicto entre el bien y el mal en esta tierra. Interesante. Según la Biblia, en el cielo encontramos el gran original del arca del pacto. Eso lo dice Apocalipsis 11:19. Muy importante eso. Ahora, el arca del pacto no es María. La Iglesia Católica dice, el arca del pacto hoy representa a María. Eso es un error y hasta blasfemia. El arca del pacto representa el trono de Dios, que está en el santuario celestial. O sea que el santuario terrenal que edificó Moisés era una copia del gran original. Eso lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 7. La sombra era el terrenal. El original está en el cielo. Según el libro de Hebreos, Cristo ministra en el santuario celestial. Y el trono de Dios también está en el lugar santísimo del santuario, que es el arca del pacto. Al profeta Juan se le permitió contemplar el arca del pacto en el santuario celestial. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y un terremoto y grande granizo. Noten, en el cielo está el gran original. Significa que allá está también las tablas del pacto, el gran original, la sagrada ley de Dios. Según la Biblia, la ley de Dios estaba dentro de la urna, porque la ley es el fundamento del gobierno divino. Ahora, ¿pero qué simbolizan los querubines? Ahora, noten que encima del arca del pacto habían 2 querubines, pero esto es simbólico. No significa que solamente hay 2 querubines en el cielo, hay muchos querubines. Vamos a ver de que se mencionan 4 porque son las formas más representativas de la creación de Dios, porque son representantes, pero los querubines son millones que hay en el cielo, son millones de querubines, así como también ángeles, hay miles de millones, pero los querubines representan de que esos querubines están cerca de la presencia de Dios. Dios se sienta entre los querubines, Dios gobierna entre los querubines. Por eso es ilógico y fuera de contexto decir de que el arca del pacto es María, como lo sostiene la Iglesia Católica. Saben de que yo me quedé impactado al escuchar esa blasfemia. Y a un católico le preguntaron que quién era el arca del pacto. Y un sacerdote católico dijo, el arca del pacto representa a María. Yo me quedé impactado de la gran blasfemia, hermanos. La Iglesia Católica en
En sus defensas apologéticas dice grande blasfemia. Hermanos, el arca del pacto representa el trono de Dios en el santuario celestial. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del santuario. Ahora, según la Biblia, Dios mora entre los querubines. Isaías 36, versículo 17. Isaías capítulo 36, versículo 17 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Noten que Dios mora entre los querubines. Por eso es que el arca del pacto representa el trono de Dios en el lugar santísimo del santuario. Noten que esto lo repite el Salmos 99, versículos 1 al 3. Salmos 99, versículo 1 al 3 dice que Dios mora en medio de los querubines. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Noten que esta es una referencia al arca del pacto. Está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre. Grande y temible es el santo. Noten, Dios mora entre los querubines. Noten esta cita del libro Cristo en su santuario, página 29, párrafo 3. Elena de White explica en esta cita que representa la posición de los querubines viendo hacia abajo. Dice así: la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Por eso es que estaban viendo hacia abajo la reverencia y cómo es su interés en el plan de salvación, cómo ellos están mirando todo el conflicto, cómo se desata en esta tierra. Ahora, noten cómo dice Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Estos querubines tienen 4 rostros. Muy misterioso esto. Recuerden de que esto es una visión simbólica. Aquí dice Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Vamos a explicar qué simboliza esto. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. Dice, al lado derecho de los 4 y cara de buey, y a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Noten que se presentan 4 caras. O sea, estos seres vivientes que son querubines tienen 4 caras. Ahora, cuando analizamos los querubines y los serafines, tanto Ezequiel como Isaías los ven de diferente perspectiva. Ezequiel los ve con 4 alas, mientras que Isaías con 6 alas. Ahora, ¿por qué esta pequeña discrepancia? ¿Por qué unos tienen 4 alas y por qué otros tienen 6 alas si son lo mismo? Ahora, hay una respuesta para esto. Se cree que esta diferencia depende de la perspectiva en que lo ve cada profeta. Es porque el trono se mueve de lugar para otro lugar. Y cada profeta describe lo que ve en visión. O sea, un profeta, al verlo de un lado, pudo verle solamente 4 alas, mientras que Isaías pudo ver 6 alas, pero son lo mismo. Ahora, ¿pero por qué estos 4 seres vivientes o estos 4 querubines o estos querubines tienen 4 caras? ¿Por qué estas 4 caras? ¿Qué simbolizan estas 4 caras? Ahora, noten, voy a citar a uno de los mejores eruditos de la Iglesia Adventista conservadores, el doctor Alberto R. Dreyer, una eminencia en el santuario y en los sellos y las trompetas. Voy a citar el libro Los sellos y las trompetas, página 87. Alberto Dreyer, Los sellos y las trompetas, página 87 dice: estos querubines representan a las formas más significativas y poderosas de la creación animal. El león es el rey de la selva. El becerro era el animal doméstico de mayor valor en el mundo antiguo. El hombre es la corona de la creación, representa a los seres racionales
y se cita Génesis 1. Y el águila es la reina de las aves. Teniendo en cuenta en este contexto, el león sería el símbolo de fuerza o el poder. Cristo es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5 y Génesis 49, versículo 9, hablando de Judá. El becerro o buey representaría la lealtad y el sacrificio, Isaías 1:3. Del hombre se destacaría su inteligencia y elección, Génesis 1:27 y Josué 24:14 al 15. Y del águila, su rapidez y realeza, se cita Deuteronomio 28:49. Noten la explicación que da el doctor Dreyer, hablando de lo que simbolizan estas cuatro caras que tienen los cuatro seres vivientes. Muy interesante. Recordemos, los cuatro seres vivientes es lo mismo que los querubines y los serafines. Es para representar esos querubines que están cerca del trono de Dios, cerca de la presencia de Dios. Son los querubines, los comandantes de las huestes angélicas. Ahora, pasemos al día miércoles. El día miércoles dice, Dios entre su pueblo. Ahora, ¿por qué este título? Dios guiaba a su pueblo. Noten este detalle muy importante. Dios guiaba a su pueblo durante la peregrinación de Israel en el desierto. Y noten, lo hacía a través de una nube. Eso dice la Biblia, que Dios dirigía a Israel a través de una nube. Y donde la nube se detenía, ahí tenían que levantar el santuario. El santuario era movible, era una carpa, noten. Y ahí establecían el santuario, lo armaban. Pueden ver el mural que está atrás de mi persona. Es una representación del trono de Dios, del santuario celestial. Esa carpa era una forma simbólica para Dios alcanzar a Israel. O sea que el objetivo del santuario no era habitar Dios en esa carpa. Dios no habita en carpa. El santuario, esa tienda, ese tabernáculo, solamente era para Dios alcanzar a Israel. Era para habitar en medio de ellos, no para habitar en una carpa. Esto lo dice Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten, porque el objetivo del santuario era alcanzar a Israel. Pero noten qué interesante. Ahora, según la historia bíblica, alrededor del santuario estaban distribuidas las 12 tribus de Israel, 12 tribus en grupos de 3 en los 4 ángulos del santuario, o sea, alrededor, en los 4 ángulos del santuario, en los 4 puntos cardinales del santuario, habían las 12 tribus de Israel, situadas en cada ángulo 3 grupos, porque eran 12 tribus. Noten, dice la historia, 3 en el este, 3 en el sur, 3 en el oeste y 3 en el norte. Y cada grupo tenía un representante, y ese representante se distinguía con una bandera. Noten, esto es misterioso. Me impactó cuando estaba estudiando esto, que cada grupo de esos 4 grupos, formados de 3 tribus, tenían una bandera y un representante. Ahora, y esas banderas tenían un animal, y esos animales son las mismas caras que tienen los 4 seres vivientes, o los 4 querubines. Noten este detalle. Esto lo corrobora el comentario de la lección de escuela sabática. Dice, según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, el de Rubén la de un rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan de un águila. Y noten, de modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel estaban representadas, ¿por qué? Por estos 4 estandartes de las 12 tribus de Israel. Noten, todo concuerda específicamente. 4 caras, 4 banderas con animales. Poderosa información, hermano. Yo me quedé impactado cuando estudié esto.
Aunque la Biblia no lo diga textualmente qué animales tenían esas banderas, pero tiene sentido lo que dice, hermano. Hay cosas que tienen sentido y que están en perfecta armonía con lo que estamos estudiando. Ahora, pasemos al día jueves. Seguimos estudiando de los querubines. El día jueves nos presenta la caída de Lucifer. ¿Saben por qué la lección del día jueves viene hablando de Lucifer? Porque Lucifer, antes de su caída, era un querubín. Lo dije al principio de esta lección y hoy lo vamos a estudiar. Según Ezequiel 28, 14 al 16, Satanás era un querubín. En otras palabras, Satanás era uno de esos 4 seres vivientes. Y Gabriel ocupó su lugar. Las vacantes son ocupadas, no quedan libres las vacantes. Y Gabriel ocupó el lugar de Lucifer después de su caída. Porque Lucifer antes de su caída era un querubín. Ezequiel 28, 14 al 16 dice: tú querubín grande y protector. Aquí Ezequiel está haciendo una analogía con el rey de Tiro. El rey de Tiro era un rey impío, un rey tramposo, un rey que vendía mercancía fraudulenta. Era un rey que hacía trampa en los negocios. Y Dios compara al rey de Tiro y al rey de Babilonia como Lucifer. Por eso es que se le conoce como profecía de doble referencia. Son analogías. Y aquí se dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea que Satanás antes de su caída vivía en el huerto del Edén. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras preciosas te paseabas. Noten. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que el diablo fue el primero que quebrantó la ley. Y pecaste, porque el pecado es infracción de la ley. En efecto, eso dice Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Y dice: y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que Lucifer era un querubín que estaba más cerca delante del trono de Dios. Noten cómo dice esta preciosa cita de Elena de White, hablando de la posesión de Lucifer. Patracas y Profetas, página 13, párrafo 1. Patracas y Profetas, página 13, párrafo 1 dice: el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores. O sea que era Satanás antes de su caída era uno de los 4 seres vivientes. Era un querubín, era un serafín. Noten, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. O sea que la gloria de Dios se reflejaba en Lucifer. Lucifer era hermoso, era el que seguía después de Cristo. O sea, Lucifer era un querubín, era un serafín, era uno de los 4 seres vivientes. Por eso es que Lucifer se llenó de orgullo, quería buscar adoración. Pero un ángel no puede ser adorado porque es un ser creado. El único que merece la adoración es Cristo. Lucifer engañó a una tercera parte de ángeles, dice Apocalipsis 12. Y esas vacantes, según la Biblia y según el espíritu de profecía, van a ser ocupadas por los redimidos. Hermanos, según la Biblia y el espíritu de profecía, el diablo no se vino solo, engañó a una tercera parte de los ángeles. Y esos puestos, esas vacantes, van a ser llenadas por los redimidos. Todos aquellos que se salven ocuparán esas vacantes. Noten cómo dice el comentario de la lección de escuela sabática del día jueves. Dice: observa cómo Lucifer fue expulsado del monte santo, mientras que los redimidos están en el monte de Sión.
aquí la lección está haciendo un paralelo entre los 144,000 y Lucifer antes de su caída. Lucifer vivía en el monte de Sión. Los 144,000 también están en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. Lo vimos en Ezequiel. Dice, la humanidad también estuvo allí una vez en la persona de Adán y Eva. Pero, en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada, o sea, la humanidad. Ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. Vamos a volver otra vez al paraíso. Y se cita Apocalipsis 22, 1 al 3. Y para terminar, esta cita es impresionante, hermanos. Está en el libro La verdad acerca de los ángeles. Página 53 dice, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenas, noten, serán llenadas por los redimidos de Dios el Señor. Noten, esas vacantes que dejaron los ángeles, los demonios, van a ser ocupadas por los redimidos de Dios. Preciosa promesa, hermanos. Preciosa esperanza para los hijos de Dios, que en Cristo vamos a volver a recuperar ese Edén perdido. A través de Cristo vamos a volver a heredar la vida eterna, esa que se perdió con la entrada del pecado. Todos esos redimidos que se salven y que fueron emblanquecidos con la sangre de Cristo, van a ocupar esas vacantes. Hermanos, Dios todo lo llena. No hay ningún lugar que quede vacío. Por eso es que la promesa dice en Apocalipsis, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, si nosotros abandonamos nuestro lugar, vendrá otro y lo va a ocupar. Dios tiene preparado un lugar y una corona para cada uno de nosotros. Pero si nosotros retrocedemos y nos perdemos, otro vendrá a ocupar ese lugar y esa corona. Hermanos, vale la pena que perseveremos. Sigamos adelante. Perseveremos hasta el final, que muy pronto terminará este conflicto entre el bien y el mal. Hermanos, hemos estudiado a profundidad qué representan esos querubines, que son los mismos 4 seres vivientes y que son los mismos serafines. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos permitiste estudiar esta interesante lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.